Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Antonio Ramos Revillas y este es un episodio más de este canal sobre lectura y formación de lectores. Eh, el día de hoy no traigo lentes porque ciertos animales que tengo eh, los encontraron a su alcance y digamos que fueron un buen entretenimiento para ellos, pero y ahora tengo que buscar como unos nuevos lentes. De hecho, tengo que hacer eso más tarde. El día de hoy he querido como hablar sobre lectura, intercultura y hospitalidad. ¿De dónde me viene este tema? Me parece que es uno de los temas fundamentales en la formación de los mediadores de lectura y también de los espacios de lectura en los cuales estos trabajan. Tiene que ver con una forma de escucha, tiene que ver con una comprensión del entorno en el cual trabajan, tiene que ver también con una paciencia para entender al otro y también comprensión para saber desde qué punto nos están hablando. A menudo pensamos que un texto tiene una interpretación hasta cierto punto sencilla, pero la verdad es que ningún texto tiene la misma interpretación, puesto que ninguno es pasado por la misma persona y porque ninguna persona está formada de manera similar. Piensen en los niños, si los niños tuvieron padres que buscaban el diálogo, eh, que solían pedir como perdón ante las cosas que les sucedían o aceptar el perdón de las cosas que les hacían, pues es muy probable que estos niños o estos hijos tengan un porcentaje más de ese tipo de enseñanza. En cambio, si fueron padres que demostraron su amor desde otro enfoque, pues es muy probable que sus hijos tengan otro tipo de formación y que asimilen eh, su manera de estar en el mundo desde otro tipo de parámetros de acción. Y esto no solamente ocurre en esta formación de como individuos con los padres, sino realmente como formación con los individuos, con todas las personas con las cuales nos relacionamos, con todas las experiencias de vida que tenemos, con todos los viajes que hemos hecho e incluso los libros que hemos leído. Puesto que ningún libro es parecido, también ninguna biblioteca lo es, y somos de alguna manera presos y presas de solamente aquellos libros que nos toca toparnos con ellos en nuestras vidas. Así que partiendo desde ese punto, eh, quisiera como recordar esta cuestión que me pasaba a mí cuando era maestro en el INEA durante un tiempo, por allá del 2002, 2003, 2004 tal vez. Fui docente del Programa Nacional de Educación para los Adultos y tenía grupos muy diversos, tanto de personas con 50, 60 años que estaban estudiando la secundaria, bueno, en este caso era la preparatoria, eran estudios de preparatoria, y que querían simplemente terminar su preparatoria, no porque fueran a tener una carrera universitaria después, sino porque querían como decir, estudié hasta la prepa. Como personas como de 25, 30 años que querían terminar su preparatoria para alcanzar todavía estudiar una carrera, o bien porque eran papeles que necesitaban para poder tener un mejor como comprensión, no solamente del mundo, sino también de sus trabajos. De pronto había muchos motivos por los cuales estos adultos mayores, estos adolescentes mayores también, es decir, no sé si ustedes saben, pero un adolescente ya no puede entrar a la preparatoria si tiene 18 años. Si tiene 18 años, ya no puede estar junto con sus compañeros de 16. Parece que son 2 años y que no es la gran diferencia, pero es todo un mundo de diferencia en cuestiones legales. Entonces, tenía mucha gente de ese tipo, muchas personas que tenían tantos orígenes y que buscaban terminar la preparatoria en el sistema abierto también por muchos motivos. Pero además, el programa de educación para los adultos tenía otras complicaciones y era que solían ser muy tajantes en las respuestas que pedían de los alumnos, sobre todo en las materias de comprensión de textos y de español y los talleres de redacción, que eran las materias que yo daba. Había un semestre en el cual tuve un grupo muy combativo, muy atento, muy entregado, compuesto había una chef que estaba estudiando la prepa y quería entrar a una carrera de gastronomía más adelante. Había una señora, una pareja, eh, él como de 50, ella como de 40 y cacho, pues, que querían terminar su educación para poder
sí terminarla, pero también tenía una función de pasársela a su familia, decirle, miren, hijos, etcétera, etcétera. Y, y cuando fue la hora del examen, la mitad del grupo pasó y la mitad del grupo tronó el examen de español. Y en clase, créanme que eran muy como participantes, eran muy participativos, había realmente un debate, eran de esos grupos en los cuales te gusta estar porque no sacas las cosas a fuerza, sino que hay una conversación y eso se vuelve como muy, muy rico. Y entonces, en la sesión en la cual estaban, pues estaban ahí tomando clases conmigo y les dieron los resultados, estaban como muy desmoralizados y desmoralizadas. Me decían, es que el examen es tan complicado que nada de lo que vimos aquí viene en el examen. Y yo les preguntaba, bueno, ¿qué es lo que viene? Y hacían hincapié en una pregunta sobre el Quijote. En ese nivel leíamos fragmentos del Quijote. Me acuerdo muy bien, era un nivel en el cual veíamos como literatura clásica de todas las lenguas. Y me decía la chica que era chef, creo que recuerdo que se llama hasta Mónica. Me decía, es que mira, en el examen venía una pregunta que era, define tú cuál es la experiencia del Quijote. Y decía, el Quijote está A, loco, B, es muy soñador, C, fantasea demasiado con el tiempo, y D, otra, pero que era un sinónimo de las tres anteriores, ¿no? Ni siquiera tenía esta respuesta comodín de todas las anteriores, ¿no? Y les preguntaba, bueno, pero ustedes, ¿qué es el Quijote, no? Y cada quien daba una respuesta distinta y yo sabía que todas eran correctas, ¿no? Entonces, eh, desde allí ya había como un problema de interpretación la misma Secretaría de Educación de sus propios exámenes, donde pedían que hubiera solamente una interpretación del texto, ¿no? Pero la verdad es que es imposible que eso ocurra porque todos venimos desde lugares muy, muy distintos. Hay gente que ante la descripción del escudo de Aquiles, por ejemplo, pueda sentir al momento de leerlo o cuando se lo leen, puede imaginar el lugar de donde se origina su vida o su familia, pueda decir que ha estado en ese tipo de campos, y otros que digan, yo nunca he estado en la sierra, ¿no? Y está bonito, pero no puedo como conectarme con eso, está padre, lo veo, pero no es para mí una experiencia sensible que me lleve a ningún otro lado. Hay gente que, por ejemplo, en los textos obsesivos de Sábato, en el túnel, por ejemplo, cuando este hombre describe que fue quien asesinó a esta chica, no recuerdo ahora mismo los nombres, son Santiago Martel, me parece que nadie. Yo soy Santiago Martel quien asesinó, no sé quién. Eh, y que desde ella tenga una profunda aversión por el asesino, por supuesto, pero también otros que digan, bueno, quiero saber por qué lo asesinó, por qué la asesinó, y quienes incluso en el camino de la lectura del texto digan, ahora entiendo por qué lo hizo, y quien diga, este es un monstruo, ¿no? Y así es como se va como conformando, pues, esta como nudo de precisiones e imprecisiones con las cuales a veces leemos los libros. Entonces, como mediadores de lectura, compartimos muchas cosas con estos públicos o con estos usuarios con los cuales estamos trabajando. Compartimos un lenguaje, por supuesto. Compartimos un habla, una lengua, pero no compartimos un habla. ¿Por qué digo que no compartimos un habla? Porque el habla es ya la forma personal, como cual cada quien habla. Había un mediador de lectura, una mediadora de lectura muy combativa, muy como ella y todo su grupo con el cual trabajaba en Ciudad Valles. Y me decía que en una ocasión ellas solían leer en una plaza y en la plaza llevaban su micrófono y en una ocasión llevó a una vecina que era muy mal hablada, muy mal hablada. Y, y en algún momento la vecina se fastidió de lo que estaban diciendo porque les decía, ustedes leen muy mal. Y les recetó como 90 maldiciones mientras les decía esto. No se los decía como con mala sangre, sino que se las decía, pues las malas palabras estaban puestas en esta persona como una forma, eran parte de su lenguaje cotidiano, ¿no? Entonces ya a la siguiente sesión le invitaron a que ella leyera y bueno, resultó que era una gran lectora en voz alta y ella descubrió poco a poco que había más palabras, ¿no? Y todas aquellas con las cuales utilizaba para poder
maldecir o comunicarse, poco a poco las fue dejando porque descubrió que había otras que funcionaban para lo mismo y que podían darle, podrían ser más hospitalarias con el otro. Y por eso también este pequeño video también tiene la palabra hospitalidad alrededor, ¿no? Porque si tenemos tanta intercultura, es decir, si tenemos tantas cosas que compartimos con nuestros usuarios, es decir, compartimos el habla, compartimos un lenguaje, compartimos hasta cierto punto ciertos códigos o registros históricos, compartimos una historia en común como comunidad, compartimos ciertas fechas anuales, celebratorias, y yo quisiera creer que también compartimos una moralidad permeada por las estructuras escolares, eclesiásticas y también pues las personales. Pero de pronto cuando llegamos con un texto, la otra persona, ¡pum!, entiende otra cosa totalmente distinta. Tú puedes decir algo sobre una situación y la otra persona no está leyéndote lo que estás diciendo, está desde sus propias situaciones emocionales, está entendiendo lo que quiere buscar también eso ya es otra cosa. Bueno, no es parte de lo mismo, ¿no? Me refiero a que hay un librito muy bonito sobre la posverdad y cómo dice que cuando uno ya está encausado en comprobar ciertas cosas que están pasando a su alrededor, todos los indicios que sucedan, va a ser una lectura que sustente esa verdad, ¿no? Entonces, pero parte de la hospitalidad es justo como mediadores y como mediadoras, es como sentarnos ante ellos, ante ellas y decir, bueno, ok, entiendo por qué no te gusta Escudo de Aquiles, volviendo a ese ejemplo, y quiero preguntarte desde dónde lo estás leyendo, desde dónde estás compartiendo esta interpretación, porque eso también es un acto de lectura. Yo conozco psicólogas y psicólogos que dicen que, a diferencia de otras ciencias, para ellos y para ellas, el lenguaje con el cual nosotros contamos nuestras historias es la llave de entrada para saber cómo nos referimos a nosotros mismos, a nuestros problemas, a nuestras revelaciones, nuestros hallazgos, etcétera. Y con esas palabras fundamentan y llevan a cabo la terapia o el seguimiento. Entonces, nosotros de la misma manera, sin ser psicólogos, por supuesto, porque yo siempre voy a estar como con la idea puntual de que el mediador de lectura es un mediador de lectura nada más, no es un terapeuta, no es un médico, no es un psicólogo, no es un antropólogo, no es simplemente un mediador de lectura. Pero sí para poder decir, mira, pues qué padre que desde aquí estás leyendo. ¿Y qué tiene, cuál es la finalidad de esto? Pues la finalidad es que el otro tiene derecho a su interpretación y que validar la interpretación del otro es también un estímulo para que siga leyendo. Si de pronto alguien dice, bueno, a mí no me gusta, pensemos un cuento de Rulfo, pensemos el cuento de Diles que no me maten, por ejemplo. Que diga, no, pues a mí no me gusta el cuento de Diles que no me maten porque para mí el personaje es esto y esto y esto y esto. Y puede ser que sea una interpretación que salga por completo de lo que estamos esperando de los demás, ¿no? Y entonces en ese momento uno dice, bueno, ¿desde dónde lo estás leyendo? Pues es que para mí porque esto y esto y esto y esto, ¿no? Y ya como mediadora de lectura dices, ok, pues está padre esta interpretación, creo que también abona y ya entonces, sin hacer demasiado a la laraca también, pues pasas al siguiente texto o pasas, o juntas esa interpretación con el resto de todas ellas y le das el mismo peso y el mismo valor simbólico que aquellas que en tu parecer como mediadora de lectura son las correctas o son las adecuadas. Así como en este grupo del Instituto Nacional de Educación para los Adultos que yo tenía, en el cual al final, pues sí hubo un poco de descorazonamiento, porque tampoco crean que era sencillo contestar estos exámenes, pero se quedaron con la idea de que el examen estaba mal. Es decir, no era que ellos hayan fallado, no era que ellos habían entendido mal el texto, sino que la pregunta y las respuestas estaban mal formuladas y pudieron decir, bueno, vamos a seguir leyendo y vamos a seguir, hagamos de nuevo el examen. Y así como ellos terminaron como con la autoestima sin estar tan lesionada, su autoestima lectora, su autoestima como estudiantes, su autoestima como
como personas que intentan comprender una materia, y con esta materia yo espero que un poco más del mundo, pues así estos chicos y chicas que van a sus salas de lectura van a decir a sus señores adultos, los ancianos, los niños, distinto grado, por supuesto, de interpretación, pues también van a decir, ah, mira, no estaba equivocado, ¿no? Y puede ser que a lo mejor su respuesta sí esté como muy rara y muy como loca, pero, pero en algún momento, y no con esto intento decir que van a volverse homogéneos como todos, eh, pero sí que se va a dar cuenta que es importante alzar la voz, se van a dar cuenta que es importante decir lo que ellos entienden del texto y poder compartirlo para estar ahora sí entre esta cosa que hace la hospitalidad, y es estar entre pares. Entre pares que, aunque provengan de distintos orígenes, tengan distintos tipos de educaciones, tengan distintas maneras de entender el mundo, ninguno de ellos o de ellas es menor, sabe menos, sabe más. Están en un conjunto, en un espacio donde donde el valor de la interpretación de todos tiene el mismo peso. Yo sé que eso es como difícil porque en este mundo contemporáneo siempre hay alguien que quiere alzar la voz más y siempre hay alguien que quiera decir, yo sí soy lector profesional. Hace muchos años, en un post que puse en Facebook, puse algo así sobre la lectura. Y entonces alguien me contestó, claro, se nota que no eres un lector profesional. Y yo pues me enojé mucho. La verdad es que en ese entonces era una persona mucho más enojada. Ahora creo que ya no tanto, pero me enojé mucho y dije, ¿y este quién se cree, no? Para decirme que no soy un lector profesional, si yo he hecho bla, 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 ¿no? De hecho, traigo a la colación porque justo el otro día subí un post a mi Threads donde decía que tengo una sobrina que le gusta comer cosas raras y entonces un día la acompañé comiendo pastel de chocolate con salsa y, y remataba diciendo que sabía mole, ¿no? Y alguien me contestó, ¿qué no sabías tú que el mole es cacahuates? Y me estaba dando una lección de gastronomía y yo pensaba como, creo que no se entendió el sarcasmo. Creo que no se entendió que claro que el chocolate con chiles también puede dar un sabor a mole. Pero bueno, el caso es que eh, al final de cuentas cada quien eh, está entre pares y puede compartir su opinión. Y no se trata de cambiárselas tampoco, ¿no? Sino de decir, bueno, está bien, sigamos con la siguiente interpretación. Eh, Sigamos tal vez como tratando de entender quién es el otro mientras nos da las respuestas a preguntas que les hacemos, a estímulos que les vamos ofreciendo, porque también no hay que olvidar que cada mediación de lectura tiene una intención, y tiene una intención no solamente de compartir el disfrute de una lectura o la belleza de una lectura, sino también buscamos cierto tipo de respuestas, ¿no? Y estas respuestas están puestas por las actividades que diseñamos, por la actividad de mediación que diseñamos para que haya esta como interacción, ¿no? El otro día estaba leyendo unas cartas de Elizabeth Bishop con Robert Owen, editado por Vaso Roto y editado por nosotros, bueno, no por nosotros, porque luego me gana el trabajo, no, fue editado por la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde yo trabajo. Y y, y venía un poema sobre las focas cuando se tiran sobre las rocas en una pequeña bahía donde vive Elizabeth Bishop. Y decía, wow, qué poema tan hermoso. Y es solamente está hablando sobre las focas tiradas al sol. Y, y pensé en una mediación de lectura y también pensé, porque también quería como grabar este video, también pensé, ¿cuál sería la interpretación que daría en este poema alguien que nunca ha estado en los ríos, que nunca ha visto una foca, que nunca ha viajado a estos sitios, eh, con la de aquellos que sí lo han hecho, que sí han estado, que sí han... pero luego después pensé, pero no importa, porque en el fondo todos nos hemos tirado en algún momento de nuestras vidas con la panza bajo el sol, para broncearnos, para sentir el paso del aire, para estar en la playa, no sé, ¿no? Así
¿Quién sabe qué pasó? Eh, Afortunadamente ya estaba por terminar la conversación, pero mi otro yo, el que está de este lado, miren, es mi sombra también la que está aquí como esperando salir a cuadro, qué cosa, ¿no? Me parece como, porque claro que también leemos desde nuestra sombra. Qué padre. Bueno, en fin, así que, bueno, era todo lo que les quería decir el día de hoy. Seamos como tranquilos, seamos conscientes hospitalarios con las interpretaciones de los otros, porque no sabemos desde dónde llegan, desde dónde vienen, y, eh, y hagamos buenas mediaciones, mediaciones en las cuales también reforcemos el sentido de hospitalidad en los demás, y por supuesto también la interpretación que los demás tienen de los textos que les compartimos, para elevar pues, su autoestima como lectores y como lectoras. Así que muy buenas tardes, días, noches, no sé a qué hora lean y vean este video, así que nos vemos en la próxima. Hasta luego.